Buenas tardes, bienvenidos a Educación en Acción, el espacio donde analizamos estrategias que transforman la práctica docente. Hoy abordaremos una metodología que ha tomado gran relevancia en el ámbito educativo, por su enfoque colaborativo y reflexivo. La Lesson Study, un proceso estructurado en 7 fases que permite mejorar la enseñanza de manera sistemática y basada en evidencia. Nos acompaña la docente Livia Guzmán, experta en investigación educativa y metodología Lesson Study. Bienvenida, Livia. Muchas gracias, Vlade. Es un gusto poder compartir sobre una metodología que no solo mejora clases, sino que fortalece la cultura profesional docente. Livia, para iniciar, ¿por qué la Lesson Study se considera una metodología de desarrollo profesional docente y no solo una técnica de planificación? La Lesson Study es una metodología que desarrolla profesionalmente porque no se limita a planificar una clase, sino que convierte la práctica docente en un proceso sistemático de investigación y mejora continua. Implica identificar un problema real de aprendizaje, diseñar una lección experimental centrada en cómo aprenden los estudiantes, implementarla mientras otros docentes observan y recogen evidencias, analizar los resultados con base de datos cualitativos y cuantitativos, rediseñar la propuesta y volver a aplicarla para comprobar mejoras, lo que fortalece el trabajo colaborativo, la reflexión crítica y la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas en evidencia. Lo que mencionas es clave, porque muchas veces la enseñanza se desarrolla desde la experiencia personal del docente, pero sin un análisis estructurado, la Lesson Study cambia ese paradigma al integrar investigación-acción, reflexión compartida y análisis de datos, promoviendo una cultura institucional donde la mejora es continua y colectiva. Si tuvieras que explicar en 30 segundos por qué las 7 fases de la Lesson Study pueden transformar una clase común en una clase poderosa, ¿qué dirías? Las 7 fases transforman una clase común en una clase poderosa, porque se estructuran de la enseñanza como un ciclo reflexivo, donde primero se define un problema concreto, luego se diseña una lección experimental con objetivos claros, se implementan mientras se observan evidencias reales de aprendizaje de un estudiante, se analizan los resultados para identificar fortalezas y dificultades. Se diseña la clase con mejoras específicas y finalmente se reflexiona y comparte la experiencia, garantizando que cada decisión pedagógica esté basada en análisis sistemático y no en intuiciones, lo que eleva la calidad del proceso educativo. Entonces, la diferencia está en que se enseña por rutina, sino con intención pedagógica y análisis sistemático. Esto convierte la clase en un espacio de aprendizaje, no solo para el estudiante, sino también para el docente, quien reflexiona y mejora de forma constante. Muchos docentes planifican, ejecutan y ya. ¿Qué pasa cuando no aplican las fases que recoge evidencias, rediseñan y reflexionar? Cuando no se aplican las fases de recoger evidencias, rediseñar y reflexionar, la enseñanza se vuelve rutinaria y poco crítica, ya que el docente puede comprobar objetivamente si los estudiantes comprendieron los contenidos, identificar patrones o error o áreas de mejora, lo que impide ajustar estrategias didácticas de manera fundamentada. En cambio, la Lesson Study exige analizar datos reales en el aula, comparar resultados y tomar decisiones pedagógicas informadas, promoviendo una mejora continua basada en evidencia y no solo en percepciones personales. Eso implica que el mayor riesgo no es cometer errores en una clase, sino analizarlos después. Además, desde la estadística aplicada a la educación, sí medir avances ni interpretar resultados, lo que limita la posibilidad de resolver problemáticas pedagógicas de forma sistemática. En la fase de implementación, ¿por qué es importante observar desde la perspectiva del estudiante y no evaluar al docente? Es importante porque el foco de la Lesson Study no está en juzgar al docente, sino en comprender cómo se desarrolla el aprendizaje en tiempo real. Al observar desde la perspectiva del estudiante, se puede identificar dificultades cognitivas, estrategias utilizadas, niveles de participación y procesos de razonamiento, lo que permite analizar la efectividad de la lección con mayor objetividad y generar ajustes fundamentados que impacten directamente en la mejora de aprendizaje. Ese cambio de enfoque reduce la resistencia al trabajo colaborativo, ya que no se trata de evaluar personas, sino procesos pedagógicos. Además, fortalece una cultura profesional basada en confianza, diálogo y mejora compartida. Si hoy tuvieras que aplicar las 7 fases de la Sana Study en tu aula, ¿en cuál crees que te costaría más y por qué?
La fase que podría resultar más desafiante sería la del análisis y reflexión de evidencias, porque requiere tiempo, organización y apertura profesional para aceptar retroalimentación y reconocer posibles debilidades en la práctica, además de interpretar datos educativos con objetividad. Pero precisamente esta exigencia fortalece el crecimiento docente al convertir la experiencia cotidiana del aula en un proceso de aprendizaje profesional continuo y fundamentado. Coincido contigo, porque esa fase exige madurez profesional y compromiso ético con la mejora. También implica desarrollar competencias en análisis de datos y pensamiento crítico, aspectos esenciales en el docente del siglo XXI. Después de este análisis, podemos concluir que la Lesson Study transforma la enseñanza en un proceso sistemático, colaborativo y basado en evidencias. No solo mejora una clase específica, sino que fortalece la cultura profesional docente y promueve ciclos de mejora continua que impactan positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Gracias, Olivia, por esta valiosa intervención. A ustedes, gracias por acompañarnos en Educación en Acción. Recordemos que la mejora de la educación es un compromiso permanente que exige reflexión, evidencia y trabajo en equipo. Hasta la próxima emisión.